Listo, muchachos. Entonces, vamos hoy a iniciar con un tema que es todo lo correspondiente a la introducción al control de gestión. ¿Listo? Yo siempre para poder empezar o para poder dar pautas y para poder dar a conocer un tema, entonces siempre me gusta mucho empezar como a desglosar cada uno de los términos que componen ese tema de interés o ese tema de estudio que vamos a analizar, ¿cierto? Por eso entonces acá vamos a empezar haciendo unas definiciones básicas, ¿sí? Como para poder empezar a entender un poquito a qué hace referencia este término del control de gestión, ¿listo? Entonces dice acá, vamos a mirar desglosando desde ese término, ¿listo? Control de gestión. Entonces empecemos a mirar primero qué será el control, ¿cierto? ¿Qué será o cuál será el referente técnico de lo que es el control como tal? Entonces nos dice acá que el control es un mecanismo preventivo y correctivo, ¿cierto? Que adopta la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución, evaluación, realización, o sea, cualquier tipo de proceso que se esté llevando a cabo dentro de una organización como tal, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Pues con un propósito en específico que es, primero, procurar el cumplimiento de las normatividades que rijan ese ejercicio, ¿cierto? O esa actividad que se esté realizando dentro de esa organización. Y segundo, que todas las estrategias, las políticas, las metas, los objetivos, todos los planes que tenga esa empresa determinados, organizados, documentados, estructurados, ¿cierto? Se cumplan pues de una manera basada en unos principios de eficiencia y eficacia indispensables, ¿cierto? Entonces, esa inspección, fiscalización, dominio, mando, ¿cierto? Dispositivo para regular la acción de un mecanismo es a lo que llamamos entonces control, ¿listo? Entonces es como ese seguimiento constante, esa permanente búsqueda del mejoramiento en cada uno de los procesos que se realizan es a lo que nosotros llamamos y denominamos control, ¿cierto? Obviamente acá, digamos, y esta definición muy técnica enfocada específicamente hacia temas organizacionales, ¿cierto? Hacia temas de empresa. Pero el control es algo que todos tenemos o que todos hacemos e incluso en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Todos lo aplicamos, entonces siempre estamos pendientes de, por ejemplo, desde el momento en el que nos levantamos y nos arreglamos para irnos a trabajar, ¿cierto? Entonces empezamos a, después de que ya nos organizamos, empezamos a mirar cómo quedamos, a mirar las niñas, a ver si sí les quedó bien el maquillaje, el peinado, no sé qué, ¿cierto? Todo eso son procesos de control que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Ya en la estructura o en la realización de las actividades en el trabajo, ¿cierto? Entonces yo cada que hago una labor siempre trato de sacar un momento para hacer una inspección de ese trabajo que acabé de hacer, ¿cierto? Son mecanismos de control. El control está presente en todos los seres humanos desde el mismo momento en que empezamos a realizar cualquier tipo de actividad, ¿cierto? Listo. Eso como por hacer una definición y un énfasis de lo que es el control. Ahora miremos qué será gestión, ¿sí? A qué hará referencia, cuál será el componente o la fundamentación técnica de lo que es gestión. Entonces miremoslo acá. Dice acá que proviene del latín gestio, sí, que el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo, ¿sí? En específico o algo al respecto. Hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. Entonces, mire que acá de entrada nos hace una salvedad que es bien importante, muchachos, y es que a veces nosotros tendemos a confundir un poco el término de administración con el término de gestión. ¿Listo? Y se acuerdan que veíamos hace 8 días como un paralelo en el que hablábamos de las diferencias de lo que es la gerencia y lo que es la administración, ¿sí? Entonces, mire que acá tiene como una incidencia directa o una relación muy acorde a esos términos que nosotros desglosábamos entonces en el encuentro anterior, ¿cierto? Entonces, mire que la gestión hace referencia más a la acción y a la consecuencia, ¿sí? Hacia el término de empezar a buscar, a direccionar, a entender
y a realizar un trabajo de coordinación y de dirección de todos esos recursos con los que cuenta la empresa en pro de algo, ¿cierto? En pro de un beneficio en específico. Y que la administración entonces tiene más, digamos, unas ideas un poco más conceptuales enfocadas hacia el término de gobernar, ¿cierto? De dirigir, de ordenar, de organizar cierto proceso en específico dentro de las organizaciones, más que de estar como dentro del proceso de la gestión del recurso como tal. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia. Entonces, listo. ¿Será que si unimos esos dos términos, sí, esos dos términos que planteábamos, perdón, que acabamos de hacer referencia a sus conceptos técnicos o a sus definiciones, eh, ¿qué podremos entender entonces por control de gestión? ¿Cierto? Entonces acá un autor, Darío Abad Arango, dice que se concibe el control de gestión como un instrumento gerencial, ¿listo? Integral y estratégico que apoyado en indicadores, índices y cuadros de productividad en forma sistémica, periódica y objetiva, permiten que todas las organizaciones, ¿cierto? Que la organización que está siendo objeto de estudio sea efectiva para captar recursos eficientes, para poderlos transformar también enfocados en ese mismo proceso, bueno, bajo ese mismo principio o cultura de eficiencia y eficacia, para poderlos transformar, ¿cierto? Y que esa transformación redunde en qué? Pues en la generación de nuevos beneficios para la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de nuevos beneficios, pues hablamos de incrementos en sus ventas, de la apertura a nuevos mercados, de la comercialización de nuevos productos en específico, cualquier tipo de resultado final que lleve a una mejora o que lleve a promover el desarrollo de la organización, ¿cierto? El crecimiento organizacional como tal. A eso es a lo que hace referencia al control de gestión, muchachos. Entonces son toda esa serie de mecanismos, de políticas, de instrumentos, de técnicas, abarca todo ese conjunto de elementos que se utilizan como apoyo, ¿cierto? A ese plan estratégico, a esa consecución de esas metas y de esas estrategias que tiene plasmada una entidad para que cumpla pues todos esos objetivos. ¿Listo? Por favor, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O nos queda claro el concepto de control de gestión? Qué pena, profe, tengo una inquietud sobre lo que dice que permite que la organización sea efectiva para captar los recursos, ¿sí? Eficientes para transformarlos y eficaz Ujú. para transformarlos. ¿Cómo así que, o sea, ambos no serían casi lo mismo? O sea, la eficiencia y la eficacia. Digamos que sí, lo que pasa es que cuando acá hablamos, o sea, cuando estamos haciendo acá referencia a que sean, dice que permite que la organización sea efectiva para capturar recursos, ¿cierto? Eficientes para transformarlos y eficaces para transformarlos, ¿sí? Acuérdate que los principios de eficiencia a lo que hace referencia es a la gestión, a la buena dinámica que se puede hacer de todos esos recursos, ¿cierto? Habla específicamente como del proceso como tal. Y cuando habla de eficacia, está Son enfocado los más, resultados. exacto, a la consecución o a la proyección de los resultados de acuerdo a ese proceso, ¿cierto? Entonces hace, digamos, la separación acá hace referencia a qué? A que haya un proceso eficiente de los recursos en su proceso de transformación y que ese proceso de transformación que se hace bajo los principios de eficiencia, pues tenga un resultado eficaz también, ¿cierto? ¿En qué? En esos resultados que se obtienen de esa transformación buscando el beneficio general para la organización, que es que pues la aceptación del nuevo producto o la ampliación de las ventas o la conquista de nuevos mercados, bueno, en específico sea cual sea el objetivo que se tenga esa transformación o esa implementación o esa renovación de esos recursos que se está trabajando como tal, ¿cierto? Que pueden ser muchísimos o pueden ser muchísimos los ejemplos respecto al tema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces acá. Resulta que entonces de entender o para poder, digamos, ir ampliando un poquito más el concepto general de lo que es el control de gestión, vamos a hacer referente también a otros conceptos o a otros elementos que tienen relación directa con el tema y que nos van a ampliar un poquito como ese contexto. Entonces hablemos, por ejemplo, del control estratégico. Entonces dice que el control estratégico se desarrolla en la dirección y tiene como característica fundamental que la influencia de todas las acciones, ¿sí? O de todas esas, esos mecanismos, esas actuaciones, ¿cierto? Que realiza la empresa
y que las decisiones que generalmente son corporativas y de largo plazo tienen que ver con todo el entorno, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la parte de estrategias, muchachos, recordemos que las estrategias son todo lo que tiene que ver como con esos planes o esos propósitos futuros, ¿cierto? Bajo los que está enfocando una organización, un trabajo con un fin específico, ¿cierto? Enfocados en qué? Primero en los cumplimientos de las visiones y de las misiones institucionales, ¿sí? Y segundo, pues de todo ese plan estratégico que una empresa realiza. Entonces, cuando hablamos del control estratégico, pues está enfocado directamente hacia eso, hacia esa dirección, hacia esa gerencia de los procesos que se hace o que enmarca en todo lo que tiene que ver con esa proyección y esos planes futuros, ¿cierto? Y resulta que acá hay un factor bien importante y es que en esta parte del control estratégico y en esta, o en general en todo lo que es la parte del proceso estratégico de las organizaciones, el factor externo tiene una característica bastante decisiva, ¿cierto? Todos esos factores externos que ocurren en las empresas, o no solo en las empresas, en los medios en los que éstas se mueven, pues pueden tener una incidencia directa con esos planes o esas proyecciones que puedan tener las entidades, ¿cierto? Entonces es necesario, muchachos, pues que siempre exista también un control hacia eso, ¿sí? Hacia dónde quiere llevar esa persona o esa persona que está encargada de la gestión o del direccionamiento, del cumplimiento de sus visiones de las entidades. Primero para tener en cuenta o para poder estar presente y controlar algunas decisiones que puedan llegar a ser contraproducentes para la organización, ¿cierto? A veces estar preparado para todas esas cosas, pues nos da primero una certeza más razonable acerca de lo que se debe hacer y lo que no. Entonces, en esas cositas que vamos a ver más adelante, pero acá como para irles adelantando, las empresas, pues digamos, en estos procesos de control, trabajan mucho de la mano de la determinación de los riesgos, ¿cierto? De acuerdo a esos planes estratégicos, entonces se hacen unas estructuras y se levantan todos unos procesos y unas matrices de riesgos en las que se van evaluando qué viabilidades, ¿cierto? ¿Viabilidades de qué? Eh, bueno, viabilidades y también riesgos, ¿cierto? De todas esas cosas o todos esos planes o esas metas o esas estrategias que la empresa tenga con las cuales quiera pues generar como ese mayor crecimiento. Entonces, en esos estudios de riesgos, pues lo primero que se hace es empezar a analizar y a determinar, bueno, la viabilidad de establecer cierto proceso o de crear ese nuevo producto, ¿cierto? Y se analizan todos esos factores internos y externos, ¿cierto? Que estén relacionados con ese proceso que se quiera generar o con esa nueva estrategia que se quiera implementar para poder, previo a esa implementación, ¿cierto? Conocer todos esos riesgos y establecer de entrada mecanismos que lleven a mitigarlos o a eliminarlos en su totalidad cuando sea posible, ¿cierto? ¿Antes de qué? Antes de que ocurra. Porque es que, muchachos, los nuevos lineamientos y, digamos, los nuevos estándares que existen o que se han enmarcado en temas de regulación de lo que es el ejercicio del control y de la auditoría, hablan mucho de eso, ¿cierto? De que, hombre, ojalá el control sea una herramienta que ayude y que proporcione a las empresas seguridad antes, ¿cierto? De la ocurrencia de los sucesos negativos, ¿cierto? Que no sea una herramienta en la cual se diga, vea, la empresa se equivocó en esto, sino una herramienta con la que se diga, vea, si la empresa se va por este camino, puede equivocarse en esto, ¿cierto? Algo que nos ayude más desde un punto de vista, pues, muy técnico, ¿cierto? A través de proyecciones, de determinaciones, pues, de estudios de valoración de riesgos, pues, se pueda hacer un trabajo preventivo más que correctivo. ¿Listo? Bueno, sigamos acá entonces, muchachos. Otro concepto pues que nos trae que es bien interesante respecto aquí al tema como de conocimiento general, entonces es la definición del control táctico que se desarrolla con base en la gestión estratégica, ¿cierto? El impacto y estudia o analiza como tal el impacto de las decisiones y acciones de mediano plazo, abarca las unidades estratégicas del negocio
y tiene que ver con las operaciones iniciales de las decisiones estratégicas, enmarcado sobre todo en las funciones de la organización y la coordinación, ¿cierto? Entonces es como todo eso que hace referencia hacia la técnica o hacia el estudio de las decisiones a corto plazo, ¿cierto? Que se van tomando con el fin específico de cumplir ese plan estratégico, ¿listo? Entonces es más como a nivel de, el control a nivel de estrategias, a nivel de seguimiento de las decisiones e instrucciones que se van dando en el camino, en los procesos, con el fin específico pues de que sea un aporte positivo a todo ese plan estratégico de las organizaciones, ¿listo? Entonces podemos decir que es un tema más de un control a corto y mediano plazo en los procesos productivos de las organizaciones, ¿listo? El control operacional entonces se desarrolla con base en la gestión táctica y es el impacto de las decisiones y acciones. Es de corto plazo, incluye los equipos naturales de trabajo y los individuos. Entonces ya este es de acuerdo al análisis de todas esas estrategias, de esas decisiones, de esas instrucciones que se van tomando en el camino, en las estrategias. Entonces ya llega un control operacional, ¿cierto? Este control operacional está enfocado no en el análisis de las tomas de decisiones y de los planes que se toman, sino específicamente de cómo se va dando ese desarrollo o cómo se va gestionando todos y cada una de esas instrucciones impartidas, ¿cierto? Cómo se va desarrollando cada una de esas estrategias, cómo se va cumpliendo cada una de esas metas que se trazó la empresa, de qué manera se está haciendo, con qué recursos se cuenta, cuál es la mejor herramienta para optimizar los recursos, cómo se puede medir esa consecución, ¿cierto? ¿Basado en qué? Determinado de qué manera, con qué responsable, ¿cierto? Entonces ya mide, como su nombre lo dice, toda esa parte operativa u operacional del proceso, ¿listo? De cómo se va dando todo ese cumplimiento de esas funciones. Entonces, miren que cuando hablamos, muchachos, de control de gestión, mire todo lo que encierra, ¿cierto? Todo lo que se debe analizar dentro de un proceso de gestión. Es bastante amplio. Por eso, muchas veces, muchachos, uno encuentra, y ustedes, bueno, como futuros profesionales de la contaduría que van a hacer y que de pronto muchos de ustedes, si es que ya no lo hacen, se van a desarrollar o se van eh, a dedicar o van a hacer funciones de control interno en las organizaciones, pues van a ver que todo este proceso, perdón, que todos estos elementos hacen parte de esos procesos de control interno en las organizaciones, ¿cierto? Y que, por ejemplo, las áreas de control interno en las empresas son áreas que tienden a tener muchísimo trabajo, ¿cierto? Y sobre todo, eh, todo ese trabajo o toda esa carga está alineada más que a una carga operativa, es más a una carga de tipo de responsabilidad, ¿cierto? Digamos, el área de control, las áreas de control tienen una responsabilidad muy grande, que es como proveer esa seguridad razonable en todos los procesos de la organización, ¿cierto? Garantizar con su trabajo que están trabajando todo el tiempo en la valoración y en la medición de esos procesos para que cada vez sean más óptimos, ¿cierto? Para que cada vez sean más eficientes, para que se mejoren todas las fallas en los procesos. ¿Listo? Bueno, muchachos, de acuerdo a todos esos elementos o a todas esas definiciones entonces, que planteamos acá, podemos empezar a analizar el tema de la importancia del control, ¿cierto? ¿Por qué será entonces importante que en las organizaciones existan esos controles, ¿cierto? Entonces, primero es importante porque permite establecer muchas medidas para verificar el desarrollo, ¿cierto? Para poder mirar y analizar ese desarrollo que se está generando en la empresa. Segundo, es una herramienta para la toma de decisiones, facilita esa toma de decisiones, entonces de acuerdo a todos los procesos y a todos esos resultados que uno va encontrando dentro de esos procesos de evaluación, pues eso es súper influyente a la hora de la toma de decisiones por parte de la administración, ¿cierto? Y la gerencia. Saber de pronto de qué manera tienen que ir actuando en el mismo orden o en la misma dinámica en que van existiendo o generándose todas las vicisitudes, dificultades, bueno, todo lo que va pasando en los procesos para poder ir mejorando la gestión organizacional, ¿cierto? Permite reducción de costos en materias primas, mano de obra, ¿sí? Entre cualquier otro recurso. Claro que sí, esos controles permanentes pues facilitan esa gestión de todos esos recursos dentro de la organización. Debe aplicarse a todas las áreas y recursos de la organización. Identifica las áreas de la empresa donde hay desviaciones y errores
total, todos los procesos, muchachos, o siempre se habla de que cuando existe un sistema, todo sistema tiende a tener una falla, ¿cierto? O un cuello de botella. Y esas fallas o esos cuellos de botella, pues entonces son los que en cierta medida empiezan a generar dificultades mayores hacia la organización como tal, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que en todas esas partes, o hablando desde el punto de vista de la mejora de la gestión, pues se tiene que trabajar específicamente sobre esas áreas o esos procesos que no están funcionando correctamente en la organización, ¿cierto? Que no están generando que los procesos puedan fluir con normalidad y se tiene que trabajar sobre eso, ¿cierto? Entonces, tener ese control constante en cada una de las áreas del proceso, en cada uno de los factores del proceso, en cada uno de los recursos del proceso, pues nos da facilidad de poder entender, de poder analizar y de poder encontrar cuáles son esos cuellos de botella o esas fallas en el sistema que nos ayuden a mejorar, ¿cierto? A mejorar ese proceso y que obviamente pues eso va a redundar en qué? En una mejora continua de la organización, en la satisfacción de todos los clientes, de todos los grupos de interés asociados a ella y que tenga pues como una dinámica de eficiencia, ¿listo? De cumplimiento de la eficiencia. Favorece a la organización el incremento de la productividad, pues obviamente también, ¿cierto? Digamos, de estar trabajando todo el tiempo en la mejora de esos procesos, pues está implícito la mejora o el favorecimiento de los niveles de productividad organizacionales, ¿listo? ¿Cuáles son los fundamentos del control? Entonces, para poder entender o analizar con exactitud los fundamentos del control, tenemos que hacer una introducción o tenemos que conocer un poquito de las fases del proceso administrativo, ¿cierto? Entonces tenemos acá que el proceso administrativo está compuesto o tiene 4 elementos fundamentales, ¿sí? El primero es la planeación, el segundo la organización, el tercero es la dirección y el cuarto entonces es el control, ¿cierto? Que es importante acá tener en cuenta que el proceso administrativo, como lo plantea acá la teoría, el proceso administrativo es un proceso que lo componen dos etapas sucesivas, ¿cierto? Que es la mecánica y la dinámica, que permite el ejercicio de la administración. Específicamente pues en la parte de la planeación, organización, dirección y control, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces podemos analizar, listo. Ese proceso administrativo, ¿sí? Tiene una responsabilidad o unos pasos, ¿cierto? Que entonces es planear, organizar, dirigir y controlar, esos son sus elementos. ¿Y están enfocados en qué? Pues en estos otros principios. Planear, organizar, dirigir y controlar, ¿qué? Unos recursos, ¿cierto? Toda esa serie de recursos con los que cuenta la empresa, que pueden ser humanos, que pueden ser financieros, que pueden ser tecnológicos o que pueden ser técnicos, ¿sí? La clase pasada habíamos visto un poquito acerca de cómo es todo ese proceso de reconocimiento, de gestión de todos y cada uno de esos elementos o esos recursos que componen pues el ciclo de la organización. ¿Y con qué fin o con qué propósito en específico? Pues la eficiencia, la eficacia y la efectividad, ¿cierto? En cada uno de sus procesos, en cada uno de sus productos, en cada una de las decisiones que se toman, ¿cierto? ¿Basados en qué? Pues en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿cierto? Y el control pues está inmerso en todos y cada una de las etapas de esos procesos, ¿listo? Cuando se piensa en control, entonces cuando estamos hablando del término de control, de acuerdo a las definiciones que ya acabamos de ver acá un poco más técnicas, ¿cierto? Entonces podemos plantear o podemos asociar esa definición de control con algunas otras serie de términos, ¿cierto? O de elementos en los que decimos que ese control lo podemos asociar con un proceso de supervisión, de inspección, ¿sí? De supervisión, de inspección, con el análisis, con la determinación y análisis de indicadores específicos, ¿cierto? Con comprobación de qué, de efectividad en los procesos, de medición de resultados, de acuerdo a lo que se va analizando, ¿cierto? Con medidas, ¿sí? Cumplimiento de estándares, con la alineación hacia las normas, ¿cierto? Cumplimiento acerca de las normas. Entonces se puede pues como asociar ese término de acuerdo a todos estos otros términos que plantean o que nos plantean acá las definiciones. ¿Listo? El control entonces tiene además, muchachos, unas características, ¿sí? Unas características esenciales
que deben estar inmersas en todo ejercicio de control, ¿cierto? Hablemos de un ejercicio de control interno, de un ejercicio de control externo, todo proceso de control tiene que cumplir mínimo con estas características. ¿Para qué? Pues para que pueda ser un control eficiente, ¿cierto? Para que cumpla con el objetivo específico que debe tener cualquier proceso de control, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas características? Que la primera, ese control debe ser un control integral, ¿cierto? Debe decir, cuando hablamos de integralidad, hacemos referencia a que debe integrar absolutamente todas las áreas de la empresa, ¿cierto? No debe ser un control que se haga de forma selectiva o trabajando solamente un área en específico. Obviamente, pues todo proceso de control tiene unos momentos, ¿cierto? Y unos cronogramas con los que se cumple, pero el control debe abarcar toda la dinámica de todo el ejercicio de la empresa, ¿cierto? Todas las operaciones, todas las áreas, todas las personas, todos los recursos. Es un ejercicio que debe ser total y que debe contar con los principios de integralidad de todo el proceso como tal, ¿cierto? Y de todos esos elementos o componentes del proceso. Debe ser periódico. Entonces dice que cuando se habla de periodicidad, se sigue un esquema y una secuencia determinada, ¿cierto? Predeterminada, o planeada o estructurada. Entonces, ese control periódico habla de la permanencia, ¿cierto? El control debe ser permanente, no se debe realizar solamente hoy y por allá volverlo a realizar en un año, ¿cierto? Los procesos de control tienen que ser permanentes porque la dinámica de las operaciones de las empresas son diarias, ¿cierto? Todos los días se trabajan en pro de algo, todos los días se consiguen nuevas cosas, se gestionan nuevas cosas, las empresas todos los días están haciendo planes nuevos. Y hay que tener en cuenta, muchachos, que el control es un ejercicio que además también debe transformarse, ¿cierto? Debe ser adaptable a todas esas nuevas cosas que van pasando, que van ocurriendo, ¿cierto? Tanto a nivel interno como externo. Debe ser selectivo, entonces debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes para su función y objetivos. Entonces, ojo que acá voy a hacer claridad en algo, es que cuando hablábamos de integralidad estábamos hablando de que el control se debe ejercer a toda la empresa sin discriminar área, recurso ni nada, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la selectividad no quiere decir que vayamos a dejar por fuera ciertas cosas, simplemente que dentro de cada uno de esos elementos que nosotros encontramos, pues tenemos que centrarnos en aquellos que tienen una importancia relativa mucho más amplia respecto a otros elementos, ¿cierto? A los que deben generar mayor cuidado, que en muchos casos se pueden medir desde el punto de vista del beneficio que genera, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una empresa en la que yo me dedico a vender, qué sé yo, celulares, ¿sí? Y adicional a eso, entonces yo también vendo audífonos. Pero el mayor ingreso de mi empresa está en la venta de celulares, ¿cierto? Hablemos de que el 90-95% de los ingresos de mi empresa están enfocados a la venta de celulares y no a la venta de audífonos. Quiere decir entonces que yo tengo que hacer un mayor proceso o tengo que establecer mejores técnicas de control para la venta de celulares, ¿sí? Que para la venta de los audífonos, por la importancia que puede tener. Entonces, esa selectividad pues está enfocada de acuerdo a muchas otras cosas que cuando veamos un poco el tema de las técnicas de auditoría o de control, vamos a analizar un poquito más a fondo, ¿cierto? Como de qué manera uno empieza a establecer o determina esa selección dentro de las muestras de auditoría. Dice además que ese control debe ser adecuado, ¿cierto? Es decir, que los controles pues se deben realizar acorde a la función, al proceso, al recurso que se está controlando como tal, ¿cierto? Es decir, yo tengo que establecer mecanismos que sean o que a mí me ayuden a medir eficientemente el proceso que estoy analizando, ¿cierto? Yo no puedo decir, no, yo voy a medir el control de la producción basado en entrevistas, ¿cierto? Voy a ir a entrevistar a los de producción para que ellos me digan si les parece que el proceso está bien o no. Pues ese no es un mecanismo adecuado para medir o para controlar el nivel de producción, ¿cierto? Se tiene que guiar en qué? Pues de acuerdo a la información y a los datos de producción, a los tiempos de producción, al manejo de los inventarios para poder analizar la correcta utilización de los recursos en el proceso productivo, ¿cierto? A los tiempos de demora, a la capacidad y a la, ¿cómo es que se llama? Sí, a la capacidad o al perfil, pues que sea la idoneidad, es la palabra del perfil de la persona que está realizando el proceso productivo, ¿cierto? Entonces yo tengo que establecer
todos esos mecanismos necesarios de acuerdo a cada proceso o a cada recurso que estoy auditando, pues para poder generar o para poder proporcionar que ese control que estoy realizando sobre ese elemento, pues es un control idóneo, ¿cierto? Y acorde que me va a generar información importante para facilitar esa toma de decisiones dentro de la organización. Hablamos también de que debe ser motivador, entonces debe introducir al talento humano hacia la mejor ejecución de la tarea y resulta que acá muchachos hay como telita que cortar al respecto y es que hay una dinámica que realmente ha sido impuesta, ¿sí? Tampoco ha nacido de la nada y es que referente al tema de control, a veces en las organizaciones o en las empresas tiende a haber por parte de los funcionarios cierto rechazo hacia el control porque lo ven más enfocado hacia la parte como de que no, me van a pillar o van a mirar que estoy haciendo mal o me van a medir mi trabajo para echarme, ¿cierto? Y esa es, digamos, como una de las percepciones que a veces hemos tenido y por eso en las organizaciones a veces y uno ve casos, ¿cierto? Yo lo he visto en empresas donde he trabajado que a veces la gente tiende a ser muy renuente al control, ¿cierto? Y siempre que les van a hacer control entonces o auditoría, la gente es nerviosa y es como con esa actitud de rechazo porque digamos es como lo que nos han impuesto o nos han infundado, ¿cierto? Digamos, no, las empresas no han sido muy juiciosas en el trabajo de generar dentro de la organización y dentro de todas las personas esa cultura de control, ¿cierto? De la dinámica y la importancia que tiene el control, que no es con el fin específico de mirar usted qué hace mal o mirar si usted está siendo muy eficiente o no, pues digamos que eso es una característica también, ¿cierto? Y que es importante analizarla, pero que no es algo pero que no es algo que vaya en contra del empleado, ¿cierto? Ni en contra de la persona, es algo que va a favor de la empresa, a favor del proceso, a favor de la mejora de las condiciones de trabajo, de la mejora de los recursos, de la mejora de, de elementos necesarios para esa realización de ese proceso, de ese producto, ¿cierto? Entonces a veces ese tema pues ha llegado a ser muy contraproducente. Por eso hablamos de que, de que la motivación debe ser uno de esos elementos fundamentales, ¿cierto? Trabajar como en esa construcción de cultura dentro de la organización de que el control, pues aparte de ser un proceso necesario, es un proceso pues que debería gustarnos a todos, ¿cierto? O que deberíamos, o con el que deberíamos comprometernos todos. Listo. Y por último hablamos entonces de que debe ser flexible, ¿cierto? Y esa flexibilidad, entonces se los decía ahorita con un término que estábamos analizando y es que ese control, muchachos, o esa determinación de controles tiene que ser adaptable de acuerdo a muchas circunstancias o a muchos factores que pueden llegar a alterar el correcto orden o, digamos, la correcta dinámica de las operaciones empresariales, ¿cierto? Díganme, por ejemplo, qué pasa ahora o con este tema que estamos viviendo, por ejemplo, de la cuarentena, ¿sí? De acuerdo a este virus, las personas que trabajan en las áreas de control de las organizaciones, ¿qué tienen que hacer? Pues adaptar sus procesos, ¿cierto? Adaptar sus técnicas de control para poder validar eh, todo ese trabajo que las personas están haciendo ahora desde casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire que hablamos de flexibilidad. Chicos, qué pena, acá como interrumpir así tan bruscamente, ya se nos va a acabar la conexión, entonces recuerden que ahí mismo volvemos a ingresar, ¿listo? Acá por el mismo enlace, todavía no hemos terminado. Listo, entonces esa flexibilidad es necesaria también dentro de todos los procesos de control, ¿cierto? Todos esos procesos, esos mecanismos que se establecen de control, pues también tienen que contar con unos grados de flexibilidad que puedan ayudar a adaptarse de acuerdo a muchas circunstancias, ¿cierto? Internas o externas que ocurren en las organizaciones